Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de algo que realmente nos preocupa y nos duele. Permanentemente en Bolivisión hemos estado reflejándole estas cifras. ¿Para qué? Para tratar de cambiar esta dura realidad. Algo tenemos que hacer. No es posible que nuestros niños, niñas, adolescentes sean maltratados, sean abusados. ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Por qué no se los respeta? Mira estos datos que le queremos proporcionar en este momento. Bien, vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la investigación. Inician los actos de investigación cuando un niño, una niña, un adolescente han sido víctimas de algún tipo de abuso. Lo que se tiene que hacer es la presentación del certificado médico forense, informe psicológico preliminar, el informe social. Estos son los procedimientos o el procedimiento en todo caso para realizar las denuncias. Muchos padres no saben qué hacer cuando se enteran que sus niños, sus niñas han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Bien, vamos a seguir revisando. Declaración de la víctima en cámara Gesell. Esto es importante. Bien, la declaración de los testigos. Hay gente que se queda callada, sabe que un niño o una niña la están abusando, están vulnerando sus derechos y no denuncia. Un vecino, un familiar, por ejemplo. Son cómplices, ¿no? Cómplices de este delito. Vamos a seguir viendo algunos detalles. El reconocimiento de personas, el registro del lugar del hecho. Es importante que usted sepa este procedimiento para realizar la denuncia cuando un menor de edad ha sido víctima de abuso. Pero vamos a ampliar esta información y estamos invitados el día de hoy. Atención, Miriam Chura, coordinadora de la Misión Internacional de Justicia. Ella es abogada. Hoy es el Día Mundial para la Prevención contra la Violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Bienvenida. Muchas gracias, agradecemos la invitación. Bueno, hoy es un día importante. El 19 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Prevención y Lucha contra la Violencia Sexual. Algo importante que nosotros siempre hacemos referencia es sobre si es un hecho de abuso sexual o es un hecho de violación, ¿no? Los términos son diferentes y es importante que eso la población pueda conocer. ¿Nos puede explicar, por favor, para así resumidito o a detalle para que la gente lo entienda? Claro que sí. Cuando estamos hablando de un hecho de abuso sexual, estamos hablando de los toques impúdicos, toques en la parte del cuerpo de la víctima, del niño, de la niña, del adolescente. Pero cuando estamos hablando de un hecho de violación, estamos hablando que tiene que existir como características importantes la violencia física, violencia psicológica, la intimidación y la penetración del miembro viril, ¿no? Eso es lo importante. Por eso nuestra legislación nos establece que los diferentes tipos de violencia sexual, está el abuso sexual, está violación para personas mayores de 14 años. Cuando estamos hablando de violación de infante, niña, niño, adolescente, tiene las mismas características que violación, pero es cuando la víctima tiene menor de 14 años. Muy bien. Las cifras no son para nada alentadoras, ¿no? Estamos hablando de 1 de cada 10 niños que es víctima de abuso. 1 de cada 10 niños antes de los 17 años es víctima de violencia sexual. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para denunciar? Porque muchos padres no saben cuáles son las recomendaciones para que se atrape a la persona que ha cometido este delito. Evidentemente, es importante que la población, las personas que tengan desconocimiento de cómo debemos iniciar una denuncia, lo importante es el certificado médico forense. ¿Y cómo lo vamos a obtener? A través de un requerimiento fiscal que lo va a dar la fiscal de turno. Pero lo primero que tiene que hacer un padre, ¿qué es? ¿Dónde tiene que acudir cuando su niño, su niña le dice, mamá, me hicieron esto? Trabajar con las instancias promotoras, quienes son Defensoría de la Niñez y Adolescencia, CEPDAVI, CICPLU, y también existen profesionales que dan su tiempo y servicio para poder llevar un caso de violencia sexual, y ese es el proyecto que nosotros tenemos, Aves y Probos. Son profesionales del área de trabajo social, psicología, el área legal, que dan su tiempo y su servicio para atender a una víctima de violencia sexual. Esa es la primera instancia. Ya después de eso vamos al requerimiento fiscal. Al requerimiento fiscal para obtener el certificado médico forense. A ver, acá tengo un cuadro muy interesante. ¿Qué hacer en casos de violencia sexual? La ruta de la denuncia. Si nos puede dar detalles de esto. Importante. Si el hecho ocurrido dentro de las 72 horas,
3 días es importante mencionarle a la familia, a la víctima, que no se bañe. ¿Por qué? Porque el médico forense necesita obtener indicios, recolección, a través puede ser los vellos púbicos, la saliva, la sangre. Entonces, todos estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque durante la etapa investigativa, estos indicios van a ser cotejados con pericias psicológicas. Por eso hacemos énfasis que cuando una víctima de violencia sexual pasa por un hecho, dentro de los 3 días, lo aconsejable es no bañar. Ni cambiarse de ropa. Ni cambiarse de ropa, que es un indicio fundamental e importante. Otro de los puntos importantes es la coordinación con la Defensoría de la Niñez. ¿Para qué? Para que puedan realizar una entrevista psicológica a la víctima. ¿Quién lo tiene que realizar? Un psicólogo especializado en el área, no cualquier persona. Y eso es algo importante cuando las familias saben de estos hechos de violencia. A veces intentan como que confrontarle a la víctima y decir, ¿por qué no dijiste esto antes? Si lo hubiéramos evitado. Y el término del por qué es lo que debemos evitar usar. Porque la familia, la víctima puede tener 1000 respuestas a la vez, pero no sabe cómo se sentía en ese momento, ¿no? Entonces eso es lo importante. Bien, ¿qué otros factores debemos tomar en cuenta o qué hacer y qué no hacer para la denuncia? ¿Qué hacer? Buscar ayuda. Eso es lo importante. Buscar ayuda, como decía, puede ser una de estas instancias promotoras, la Defensoría, o a los profesionales voluntarios. Si el hecho ocurrió después de las 72 horas, acudir de inmediato al médico forense o centro de salud. Esto para que se obtengan todas las pruebas que se necesitan. El certificado médico forense. Y algo importante es que a veces las familias hacen referencia, tengo que ir al médico forense, pero tenemos un protocolo que ha emitido el Ministerio de Salud, donde todos los profesionales médicos están en la obligación de atender a una víctima de violencia sin ningún requerimiento fiscal. Entonces esto es importante. Una cosa es tener un requerimiento que lo va a hacer el médico forense del IDIF, pero otra cosa es que el protocolo del Ministerio de Salud nos dice, usted es profesional del área de salud y si la víctima le dice que está pasando por un hecho de violación, tiene la obligación de atenderla a esta víctima, sin ningún tipo de formalidad. Qué buen dato, porque generalmente no tiene que ir al médico forense, te dicen, ¿no? Y no te quieren atender en ese momento. Exacto. Hay muchos casos. Bueno, los teléfonos son importantes. El teléfono es importante con nuestro proyecto de profesionales voluntarios, es el 6517-4110, para que puedan tomar el contacto correspondiente y poder ayudar también a las personas vulnerables. Muy bien, le agradezco mucho. Gracias de verdad por darnos estos datos. Gracias. Tenemos que estar alertas, papás, mamás, si es que sucede estos hechos. A veces pensamos, no, a mi hijo, a mi hija nunca le va a pasar. Pero esté alerta. A veces nuestro propio entorno social, familiares, los vecinos, amigos, personas muy cercanas, cometen este tipo de delitos. Es por eso que usted tiene que estar informado. Y además, ojo, si conoce de algún hecho, tiene que denunciar. No sea cómplice, por favor.